Un tema que estamos viendo en las redes sociales es ¿qué pasaría si la mayoría de ecuatorianos votáramos nulo en las próximas elecciones? Debido a que hemos observado la baja capacidad de los candidatos a la presidencia de estar en este cargo. Para esto me asesoré con el abogado y magíster Daniel González, el cual me supo explicar diferentes puntos desde la parte legal. Además, le pregunté sobre qué se necesita para que exista una primera o segunda vuelta en las próximas elecciones. Además, sobre lo que está ocurriendo con el abogado Álvaro Noboa. Así que vamos a comenzar con este video. La primera pregunta se basó en sobre qué se necesita para que no exista una segunda vuelta en las próximas elecciones. A esto el magíster nos supo explicar que se necesitaban cumplir dos condiciones. La primera, que se obtuvieran más del 40% de los votos, y la segunda, que se sacara una diferencia de 10 puntos entre el primer candidato y el segundo candidato. Ahora, como podemos ver cómo está el panorama electoral en la actualidad en el país, podemos estar de acuerdo que sí tendríamos una segunda vuelta, pero no estamos seguros de cuáles serían los candidatos debido a que en los debates que ha existido hasta ahora no hemos visto claro dónde están los objetivos de cada uno de ellos si llegaran a la presidencia. La segunda pregunta fue sobre el cambio a diferencia de las anteriores elecciones, que ahora tenemos que votar en plancha por una lista y no podemos escoger los asambleístas individualmente como antes. A esto él mencionó que el término jurídico era la votación por lista cerrada. También nos explicó que esta votación es muy buena siempre y cuando se tengan pocos partidos políticos. Cuando tenemos una gran cantidad de partidos políticos en el Ecuador, tenemos cerca de 300 partidos, por lo cual tendríamos el momento que lleguen al poder diferentes complicaciones para la toma de decisiones. Además, empezaríamos a ver cómo se empiezan a formar alianzas que en lugar de buscar el beneficio del Ecuador, buscarían simplemente el beneficio propio. Otro problema que nos supo explicar el magíster es que debido a esto de las listas cerradas, tendríamos el mismo problema que en los años anteriores, y es que pondrían contra la pared al presidente, y teniendo en cuenta lo que es la muerte cruzada, podrían destituir al presidente de una manera prácticamente fácil si tuvieran el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces con esto no tendremos una verdadera democracia y siempre tendríamos diferentes problemas políticos y poca estabilidad. ¿Qué pasaría si los ecuatorianos votáramos nulo? Pues el magíster nos supo explicar que para que esto tenga un impacto y se anulen las elecciones actuales, tiene que cumplirse simplemente una cosa, y es que los votos nulos superen a los votos válidos. Entonces, si tenemos un total de 40 votos válidos, tienen que los votos nulos superar este porcentaje para que las elecciones sean declaradas inválidas. A esto también, antes del cronograma que tuvieron los candidatos para presentar su candidatura, hemos visto cómo se planteaba el cambiar la fecha de las elecciones debido a la pandemia del COVID. Sin embargo, el magíster nos supo explicar que esto era imposible, debido a que si se cambiaba la fecha podía haberse declarado que esas votaciones no eran válidas. Además, le preguntamos si aún era posible que se presentara para la candidatura el abogado Álvaro Noboa, a lo cual nos supo manifestar que debido al tiempo que queda era prácticamente imposible. Lo que sí, como el juicio ya estaba en una segunda instancia y ya habíamos tenido una sentencia de la primera instancia, lo más probable era que le tocara al gobierno y al país indemnizar al abogado Álvaro Noboa por no haber cumplido con esta sentencia. Ahora bien, ¿qué ocurriría si es que se cumpliera la condición de que la mayoría de ecuatorianos votamos nulo y estas elecciones quedan completamente anuladas? Pues nos supo manifestar que ahí hay un vacío, debido a que el 24 de mayo ya tiene que presentarse el nuevo presidente, y al haberse anulado estas elecciones tendríamos que ver qué haríamos y cómo resolveríamos este vacío. Además, nos manifestó que lo más probable es que las autoridades actuales tengan una prórroga en el cargo. Esto sería mediante el CNE y la Corte Constitucional, así evitando un vacío de poder. También le preguntamos sobre si él consideraba que se debía votar debido a la pandemia del COVID, a lo que mencionó que actualmente si es que no votan tienen una sanción del 10% de remuneración de un salario básico, y que estas condiciones no se habían vivido en los últimos años. Entonces, ¿qué debería, a su opinión, ocurrir? Y es que las personas tendríamos que salir a votar, pero que tendría que ser el Estado el que mantenga todo el orden, además de ofrecer todas las seguridades para evitar los contagios. Por último, nos supo explicar que hay diferentes mecanismos para medir la democracia y la satisfacción que tenemos los ecuatorianos. A esto, uno de ellos es el Latino Barómetro, al cual supo manifestar que desde el año 2018 nos mostró cómo estamos en una tendencia a la baja, es decir, que la mayoría de ecuatorianos estamos inconformes con toda la democracia que existe en el país y la forma de llevar de sus políticos. En resumido, si votamos la mayoría de ecuatorianos por el voto nulo, entonces existiría una nulidad de estas votaciones. Además, tenemos que tomar en cuenta que esto es muy difícil debido a la cantidad de ecuatorianos que tenemos y la alianza que tienen algunos ya con diferentes partidos políticos. Sin embargo, no es verdad que si tú votas nulo, este voto va a ir para el candidato que esté primero o el segundo. No, en realidad tu voto va a ir a la parte de nulos. Entonces, como ecuatorianos, pensemos bien nuestro voto. Por último, voy a dar una reflexión.
Sé que muchas personas están indecisas sobre por quién votar y los debates no nos han dado la claridad necesaria para tomar una elección. Sin embargo, el voto depende de cada quien. Si quieren votar nulo, háganlo. No les voy a decir que escojan entre el mal peor como toda la gente dice, ni que voten por candidatos que no tienen mucho apoyo popular debido a que su voto se desperdiciaría. No, simplemente su voto es su decisión. Así que voten acorde a lo que ustedes crean y no se dejen convencer por diferentes aspectos, tanto de amigos, familiares o de candidatos políticos. En mi opinión, yo voy a votar nulo y simplemente porque estoy en contra de todos los candidatos y no me conformo con decir voy a votar por tal persona porque estoy en contra de la ideología de izquierda o de derecha. Simplemente no me parece ningún candidato preparado y por eso, de mi parte, yo sí voy a votar nulo. Y bien, así concluyo con este video. De aquí en adelante y mientras duren las elecciones, voy a hablar sobre diferentes propuestas que han hecho los candidatos desde la parte técnica y al final con una opinión personal. Para esto voy siempre a pedir ayuda en la parte jurídica de diferentes abogados y en la parte económica voy a hacer todo lo posible como economista para decir las formas de parte teórica y también de parte real y cómo se aplica en el Ecuador. Claros ejemplos, voy a hablar de los $1000 del candidato Arauz, voy a hablar sobre la pena de muerte del candidato Isidro Romero y también voy a topar sobre un tema delicado que es el aborto. Como vimos, muchos candidatos son pro vida y otros están a favor en ciertos casos. Entonces vamos a ver qué se necesitaría para que esto se cumpla en el Ecuador y cómo podría afectar siempre desde una parte técnica, no ideológica. No voy a poner mi opinión sobre la verdad y sobre cómo se tienen que realizar las cosas para que esto se cumpla. Así que si les gustan estos micro videos, vamos a tener en cuenta dejar un buen like, un buen comentario y nos vemos el día de mañana con un próximo video.